Estados Unidos atravesaba una era de prosperidad sin precedentes. El país estaba conectado de costa a costa por tren. Las lámparas de queroseno iluminaban la noche. Y el acero se estaba usando para construir estructuras que nadie hubiera imaginado una década atrás. Haciendo parte del crecimiento estaban los magnates del acero, Andrew Carnegie y Henry Frick. Socios ideales. Juntos habían llevado al acero de Carnegie a producir grandes ganancias. Para celebrar, habían erigido el Club de Caza y Pesca de South Fork. Salud. Salud. Un área recreativa privada a orillas de un lago. Pero la construcción había debilitado el dique que rodeaba el lago en South Fork, lo que presentaba una amenaza inminente para las vidas de las decenas de miles de personas en el valle cercano. El Día de los Caídos amanece en Youngstown, lleno de ominosas nubes. Vamos. En South Fork, los niveles del lago se están elevando a una tasa de 1 centímetro cada 5 minutos. Vamos, vamos por aquí. Déjalo por acá. Dame este otro. Dame otra. Por aquí. Pásame esos sacos. En este lugar está bien. Eso es. Bien. ¡Vamos, rápido, rápido! Así hay otro. Más este el otro. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Apílalo, apílalo. Pásame los sacos. Gracias. Ese, por favor. Bien. Dame otra bolsa. Pásame otro más. El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifica a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Youngstown había visto la misma advertencia muchas otras veces. Lo ignoran. Pásame uno más. Dame otra bolsa. Pásame otro más. Se nos acaba el tiempo. Vamos, muévete. ¡No está resistiendo! ¡Dejen eso! ¡Ya dejen eso!
¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡El agua viene! Aléjate de la ventana. Cuando el agua se detuvo, más de 2.000 personas yacían muertas. Una de cada 3 había quedado tan mutilada que ni siquiera podía ser identificada. 1.600 casas fueron destruidas. Y más de 10 kilómetros cuadrados del pueblo quedaron completamente arrasados. La inundación de Youngstown fue el peor desastre provocado por el hombre en Estados Unidos antes del 11 de septiembre. Se hallarían cadáveres varios años después, en lugares tan alejados como Cincinnati, a 560 kilómetros de Youngstown. Llegaron voluntarios de todo el país para asistir en la recuperación. La inundación fue la primera labor de asistencia en tiempos de paz de la recién formada Cruz Roja estadounidense. Mientras aumentaba la indignación por la inundación, el público buscaba culpables. La mayor parte de la culpa recayó sobre los miembros del Club de Caza y Pesca de South Fork. Pero los aludidos negaron toda responsabilidad. Se entablaron demandas legales, pero al final, todas fueron infructuosas. A los ojos de la enfurecida comunidad, los miembros del South Fork, incluyendo a Henry Frick, habían quedado impunes por las muertes. El incidente cambiaría para siempre a Andrew Carnegie, quien de algún modo se sentía responsable por el desastre, a diferencia de sus compañeros miembros del club. Pronto abandonaría South Fork e iniciaría una campaña para reconstruir su mancillada imagen. Cuando tu marca se vuelve tan importante que te conviertes en el nombre, eres el rostro detrás de la marca y todo se torna difícil. Existe una cuota de responsabilidad y riesgo y tienes que ser muy cuidadoso. Carnegie
Carnegie donó millones para ayudar a reconstruir a Johnstown. Carnegie donó dinero a miles de bibliotecas, millones y millones de dólares. Él quería que lo recordaran por el bien que había hecho. Carnegie comenzó a construir monumentos públicos a través del país. Y pronto, un espectacular lugar para la música en Manhattan se convertiría en su pasión. El Carnegie Hall era el nuevo hogar para las artes interpretativas y para que la alta sociedad se codeara entre sí. Por supuesto. La noche del estreno, el compositor ruso Peter Tchaikovsky fue el intérprete destacado. Buenas noches. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegra mucho que esté aquí. Encantado. Señora, ¿cómo estás? Oh, amigo, qué bueno verte. Andrew Carnegie fue tratado como la realeza y honrado por la obra maestra que había construido. Pero incluso en este escenario, la presencia de un hombre era mucho mayor. John D. Rockefeller valía 3 veces más que Carnegie. Tenemos que cuidar nuestros bolsillos. Sí, así es. Las llaves de la bolsa pueden estar en riesgo. Claro que sí. Pero la catedral que Carnegie había construido y que llevaba su nombre, puso su rivalidad a otro nivel. Oh, gracias, Alicia. Ambos hombres pasarían los siguientes 10 años batallando entre sí, atacándose con regalos de Navidad. Rockefeller le envió a Carnegie un chaleco de papel muy económico, un golpe a sus humildes orígenes como inmigrante pobre. En retribución, Carnegie le envió a Rockefeller, bautista devoto que no bebía, una botella de buen whisky. He tenido mis rivalidades. Tuve una con Donald Trump, creo que en el 2004. Me estaba fastidiando por algo que había dicho. Dije que podía firmar un cheque más grande sin que afectara mi cuenta. Sabía que si lo provocaba, él me respondería. Y lo hizo. Aún me gusta provocarlo porque es muy divertido. Siempre digo que tienes que tener a alguien que odies para atacarlo. Tener un enemigo, un archienemigo, tener un competidor, es lo que intensifica el juego para todos. Mientras el imperio petrolero de Rockefeller crecía de manera estable, el acero se convertía en el producto elegido para la construcción y el negocio de Carnegie despegó. Señor Connor, Sí, señor. ¿cómo está la producción? Está funcionando en toda su capacidad, señor. Bien, sigan adelante. El acero de Carnegie ayudó a disparar la expansión vertical de las ciudades. Pero si quería retar a Rockefeller por el título del empresario más poderoso de Estados Unidos, Carnegie debía volverse incluso más lucrativo. Pero él pagaría un precio por su ambición que amenazaría con destruir todo lo que tanto esfuerzo le había costado construir.
construcción de la potencia moderna se estaba moviendo a la velocidad del rayo. Las líneas ferroviarias conectaban al este y el oeste de una manera que nunca se pensó que fuera posible. El petróleo iluminaba las noches y el acero estaba elevando las ciudades a alturas inimaginables. Impulsando este crecimiento, la rivalidad entre dos hombres, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller. Uno, el indiscutible rey del petróleo. El otro, el incuestionable amo del acero. Y cada uno estaba decidido a no ser superado. Me beneficio de la competencia de la clase alta. He sido acosado por la misma y superado por ella un par de veces. Pero he tenido mis momentos también y he logrado mantenerme. Para destronar a Rockefeller como el hombre más rico del país, Carnegie no podía ser simplemente un lucrativo fabricante de acero. Tenía que convertirse en el más lucrativo. Y para eso, necesitaba una ventaja. Fijó su atención en una precaria acería en las afueras de Pittsburgh y planeó convertirla en el más grande bastión de su imperio de fabricación de acero. Carnegie invirtió millones remodelando la planta para fabricar más acero estructural que cualquier otra acería de su tamaño. La planta de acero de Homestead se convirtió en una verdadera maravilla moderna. Pero no podía operar sin mano de obra. Uno de los mayores costos de la acerería es la mano de obra. Carnegie sabía que para ser lucrativo tenía que mantener bajos los costos. La única manera de mantener bajos los costos era reducir los salarios e incrementar las horas laborales. Para mantener un aumento de ganancias, Carnegie necesitaba seguir bajando costos, incluyendo los salarios. Pero también estaba decidido a reparar su imagen. Algo que no podía hacer en medio de una disputa laboral. Así que acudió a su presidente para que realizara el trabajo sucio. Mantente lejos de mí. A Henry Frick nunca le había preocupado lo que la gente pensara de sus métodos. A él solo le importaba una cosa: ganar. Carnegie no disfrutaba siendo el malo, el villano. A Frick no parecía importarle. Creo que los grandes líderes encuentran socios que básicamente pueden explotar sus debilidades y no aprovecharse de sus fortalezas. En lugar de contratar versiones más débiles de sí mismos, contratan gente que es tremendamente experta en lo que ellos no son. Henry me mostró los libros y no eran las cifras que estaba esperando. Y la única pregunta que queda es ¿cuánto dinero haremos el año que viene? Estoy de acuerdo. Con Frick firmemente instalado como presidente de la acería de Carnegie, el jefe se marchó a Escocia para darle espacio para maniobrar. Los industrialistas de esa época eran gente que vivía para sí, para hacer grandes fortunas lo más rápidamente posible, incluso si eso significaba transgredir los límites de lo que tuvieran que hacer. Frick comenzó a exprimir todo lo que pudo a los trabajadores en Homestead. Frick decidió que la única manera de mantener la planta funcionando de manera eficiente era trabajando 12 horas diarias, 6 días a la semana. Lo que eso significaba eran condiciones laborales intolerables. Nadie puede trabajar 12 horas diarias. Si trabajas en una oficina,
caerías dormido en el escritorio. Si te durmieras en una acería, podrías acabar muerto. En la época en que Carnegie estaba construyendo su imperio, obviamente no existen leyes laborales, había libertad para todos. Y mirando en retrospectiva, resulta horrendo en muchos aspectos ver cómo se aprovechaban de los trabajadores. Pero así se jugaba en esa época. Las condiciones eran muy peligrosas. Y los hornos tienen que ser regulados. Y un pequeño grupo de hombres se unió para manifestar sus preocupaciones. Muchos de los trabajadores en la acería sentían que los cambios en las condiciones laborales eran una necesidad. Estaban exhaustos y necesitaban salarios que fueran tolerables. Los sindicatos eran relativamente nuevos en el país, y Frick no iba a dejarlos arraigarse bajo sus narices. Pero antes de actuar, buscó el consejo de su jefe. Querido Andrew, podría ser necesario luchar este verano. Una vez que lo hagamos, lo entregaremos todo hasta el final. Andrew Carnegie estaba al tanto de la agresividad de Frick. Fue por eso que puso 5.000 kilómetros de distancia entre ellos. Pero Carnegie dejaría muchos aspectos sin aclarar. Señor Frick, sin duda alguna usted manejará bien a Homestead. Puede lograr cualquier cosa con su leve persistencia. Hay una delgada línea entre la protección al trabajador y al mismo tiempo seguir engrasando las ruedas del capitalismo. A veces ambos son propósitos cruzados. Frick tomó las palabras de Carnegie como una clara indicación de que era momento de ir a la guerra. Redobló la producción, presionando a sus hombres más que nunca. En caso de un paro, tendría abastecimiento de acero finalizado. Los hombres estaban pasando media vida en terribles y peligrosas condiciones. Y estaban al borde de alcanzar su punto de quiebre. Que el Señor en su amor y piedad os ayude. Que el Señor os libre de pecado y os salve y eleve vuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los accidentes en la planta se seguían multiplicando, hasta que uno resultó ser fatal. La muerte tuvo el potencial de unir a la abrumada fuerza laboral. Frick sabía lo que se avecinaba. Querido Andrew, no estoy preparado para creer que ganaremos sin una severa lucha.
Lamento decir que parece no haber otro curso de acción para nosotros. Es mejor que demos la pelea y acabemos con esto. Henry, si de algo estamos seguros, es que ninguna acción que se tome va a fracasar. Aprobaremos cualquier cosa que hagas. Estamos contigo hasta el final. Sabiendo que contaba con el apoyo de su jefe, Frick lanzó el primer golpe. Les dijo a los trabajadores que Carnegie Steel no negociaría y que las condiciones no mejorarían. Frick no entendía que los trabajadores del acero creyeran que la planta les pertenecía. Ellos eran los que fabricaban el acero, era su planta. Y no iban a dejar que ese bandido de Frick se las quitara. Bajo la administración del señor Frick, la compañía Carnegie desmanteló la organización de la planta Edgar Thompson, desmanteló la organización de la planta de Koke y está a punto de desmantelar la organización de Homestead. ¡No! Llegó la hora de enviar un mensaje al señor Frick. No aceptamos la nueva escala de salarios. No aceptamos las deficientes condiciones laborales. No aceptamos las largas jornadas. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque somos un sindicato. ¡Sí! Ni nada, ni nadie nos quebrantará. ¡Sí! Aquellos que estén a favor del paro, que levanten la mano. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Así se habla! ¡Eso es! ¡Eso es! Oye. Señor Frick. Te doy una nueva oportunidad de frenar esta huelga. Me aseguraré de que hombre que salga de aquí nunca regrese. Ya veremos. Trabajadores del acero hicieron una barricada a las puertas de la planta para impedir que Frick trajera reemplazos. La lucha se había vuelto personal. Pero Frick no estaba dispuesto a ceder. Llamó refuerzos. Por años, los detectives Pinkerton habían sido una fuerza policial privada, mejor conocidos por rastrear ladrones de trenes.
Incluso desmantelaron un complot para asesinar a Abraham Lincoln y fueron contratados como guardaespaldas personales del presidente. Pero ahora se habían convertido en un ejército a sueldo. Con más hombres y armas que las Fuerzas Armadas. Si tenías el dinero, ellos lucharían por ti. Y Frick tenía el dinero. Entraremos por el río y los tomaremos por la fuerza si es necesario. Recuerden su entrenamiento. Sigan órdenes. Si ellos disparan, responderemos con contundencia. Aquí no hay lugar para cobardía. Los Pinkerton eran mercenarios. Eran de otra ciudad. No tenían vínculos con Pittsburgh ni lazos con estos trabajadores. Les pagaban un salario para blandir sus garrotes. El momento en que Frick tomó la decisión de involucrar a los Pinkerton, se firmó la sentencia y el único modo en que este paro iba a terminar sería en tragedia. ¡Fuego! $2,000 hombres se encerraron en una barricada en la planta de Homestead. Y hacen que la producción de acero se detenga poco a poco. El presidente de Carnegie Steel, Henry Frick, no estaba de ánimos para negociar. Presionado para sofocar la revuelta, Frick recurrió a los Pinkerton, un ejército de mercenarios mejor armados que las Fuerzas Armadas. Y su presencia amenazó con ser la chispa que encendería este arsenal. Frick pensó que cuando los trabajadores vieran a los Pinkerton y se enteraran que él no iba a ceder, ellos iban a hacerlo. Pensó que un despliegue de fuerza y decisión era lo único que necesitaba. Y ahí acabaría el paro. Pero calculó todo muy mal. Con calma. Manténganse firmes. Con calma. Con calma. Escuchen, nadie nos va a sacar de aquí. Aquí no nos vamos a hacer un cambio en nuestras posiciones. Vamos a hacerlo. Tomaremos posesión de esa propiedad. ¡No! ¡De aquí! Sugiero que se den media vuelta y vuelvan a casa. Nadie va a pasar. Si no se hacen a un lado, los derribaremos uno a uno. La sangre de hombres inocentes va a manchar sus manos. ¡Derriben esta barricada! ¡Nada! ¡No lo harán! ¡Mantengan sus posiciones! ¡No nos vamos a mover! ¡Vamos a partir de aquí! ¡Cuidado! ¡Mantengan sus posiciones! ¡No nos movamos! ¡Adelante con ellos! ¡No nos dejemos! ¡No nos vamos a dejar! ¡No va a pasar nadie por aquí! ¡No nos van a eliminar! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Nadie va a pasar por aquí! ¡Lleven sus ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Disparen a discreción! ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Huyan! ¡Corramos! ¡Vamos! Amigo, ¿estás bien? ¡Salgan! ¡Cúbranse! ¡Salven sus vidas!
pero... ¡Disparen! ¡Disparen sin misericordia! ¡Fuego! 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 ¡Dispare! 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 Cuando la refriega terminó, 9 obreros de Carnegie Steel yacían muertos, mientras que muchos otros estaban gravemente heridos. Pero lograron mantener su posición hasta que el gobernador de Pensilvania envió la milicia estatal para finalmente restaurar el orden. Homestead regresó a manos de la administración. Pero los problemas de Andrew Carnegie estaban lejos de acabar. La comunidad estaba indignada por la violencia y culpaba directamente al presidente Henry Frick. Muchos exigían justicia por los fallecidos. Señor Frick. El vasto y rápido crecimiento de Estados Unidos estaba en todo su apogeo. Los ferrocarriles ahora conectaban 44 estados. El petróleo era el recurso más valioso del país. Y el acero estaba construyendo ciudades. Pero el crecimiento a este ritmo no llega sin costo. Andrew Carnegie estaba produciendo más acero que nadie en el mundo. Para alcanzar este nivel de producción, sus obreros tenían que trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana. Las condiciones los llevaron a atrincherarse en la planta, lo que condujo a que el presidente de Carnegie, Henry Frick, recurriera a mercenarios. ¡Fuego! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡A correr! ¡Disparen! ¡Corramos! Una sangrienta batalla dejó a 9 trabajadores muertos. Frick recuperó el control de Homestead. Pero pese a que la carnicería había acabado, el clamor público apenas comenzaba. Fue una masacre. No solo en el número de muertos y heridos, una masacre en la que unos civiles fueron asesinados tratando de defender su planta. De la noche a la mañana, Homestead se convirtió en un mordaz símbolo de vida y muerte en la industria nacional. Carnegie probablemente estaba horrorizado por lo que había pasado en Homestead. Él se enorgullecía de describir su compañía como una empresa tolerante y progresista, lo que sí era en muchos aspectos. Lo que Homestead hizo fue mancillar eso y la reputación que tanto le había costado mantener. Carnegie extendió su estadía en Escocia, con la esperanza de que la distancia permitiera que la polémica se disipara. Pero los reporteros lo rastrearon. Disculpe, solo una palabra. Sí. Ahora no, caballeros. Señor Carnegie, nuestros En otro lectores... momento, señores. Por favor, No díganos tengo algo. el hábito de conceder entrevistas en medio de parques públicos. Señor Carnegie... ¡Fuera de mi maldito camino!
Mientras Carnegie era acosado por la prensa en el extranjero, en casa, la indignación pública iba en escalada. Un nuevo grupo estaba emergiendo y se llamaban a sí mismos los anarquistas. Conocidos por sus tácticas violentas, estaban comenzando a atacar cuando y donde detectaran una injusticia. Ahora habían volcado su atención a la masacre de Homestead y exigían retribución. Su objetivo era el presidente de Carnegie Steel. Henry Frick estaba decidido a retomar la celeridad de la producción de acero. Pero sus enemigos tenían otros planes. Muy amable. Señor Frick.